grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Importante: los compartires que se realizan durante el foro se hacen a título personal desde la experiencia, fortaleza y esperanza de quien comparte y no comprometen los principios de CODA. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenidos a este foro especial de fin de año. Soy Alejandra María, codependiente en recuperación. Hablo de Buenos Aires, Argentina. Estoy muy agradecida hoy de poder coordinar este foro especial y de poder presentar a nuestra compañera Claudia M., que va a hablar sobre la soledad o desolación, cómo entender la diferencia para lograr la autoaceptación, sobre todo en fechas especiales. Bienvenida, Claudia, y gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá. Soy Claudia M., codependiente en recuperación. Como empezamos en todas las reuniones, hoy me siento tranquila, me siento serena, acompañada por mi poder superior. Me siento feliz. Y bueno, voy a tocar hoy un tema que para mí ha sido crucial en mi vida. Y pues ha sido este tema cuando el grupo de compañeras de CODA Divulgación Mundial me invitaron, pues fue un tema, incluso pensé el título, cómo hablar de soledad, sobre todo soledad en estas fechas especiales de Navidad, Año Nuevo, fin de año, cuando muchas personas están solas. Y pensé, el poder superior me trajo a través de la relación con una hijada el título y pensé hablar mucho sobre la soledad y sobre la desolación, que son dos cosas distintas, pero que marcan muchísimo nuestra vida y que nos invitan a entender, a tomar una posición muy clara frente a lo que yo soy en el mundo y cómo me desarrollo yo, Claudia, como una persona que estoy trabajando mi recuperación día tras día. Entonces voy a iniciar, preparé una presentación. En este taller yo voy a hablar sobre mi propia experiencia, fortaleza y esperanza. Cuando nosotros llegamos a CODA siempre hablamos precisamente de mi experiencia, de lo que yo he vivido, de lo que yo he sido en todo este proceso de sanación, que es muy importante que siempre lo tengamos en mente. Bueno, entonces voy a empezar hablando un poquito acerca de mi experiencia. Yo siempre viví una soledad acompañada y me veía muchas veces desolada. Muchas veces ahorita vamos a entender un poquito la diferencia entre los dos conceptos. Tenía un miedo permanente de estar sola. No me gustaba estar sola. Sentía que si estaba sola, como que sentía incluso miedos nocturnos desde chiquita. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De una dependencia emocional desde mi infancia. Quiero contarles que yo vengo de una familia amorosa donde tenía un padre que fue lo máximo, un padre que nos acompañó en todo el tiempo, entonces siempre me daba miedo y les cuento que chiquita dormía con mi hermana menor y era hasta risible hoy, que a mí me daba miedo y yo gritaba, papito, tengo miedo, y papito llegaba corriendo al cuarto y se acostaba conmigo, y mi hermana menor 2 años, de que le daba miedo, le daba miedo, y era una miedosa total. Generé una dependencia emocional muy fuerte con mi padre, incluso cuando yo entré a mi cuarto paso, hice un análisis importante en mi inventario personal acerca de mi relación con mi padre y encontré que había una debilidad emocional muy fuerte que me llevó a relaciones codependientes. ¿En dónde estaban marcadas esas relaciones codependientes? En las relaciones de pareja. Soy adicta a las relaciones amorosas insanas, también
entendí en ese camino que va de la recuperación a la sanidad, entendí que también soy adicta al sufrimiento. Entonces, recordemos que nosotros estamos en grupos de 12 pasos, donde aceptamos que tenemos algún tipo de adicción. Nuestra adicción se llama codependencia. Reconocemos que somos codependientes. Yo, Claudia, reconozco que soy codependiente. Y desde esa codependencia entendí que hay una codependencia muy fuerte al sufrir, al dolor. Ese dolor también enmarcado por los miedos que traigo desde mi infancia. Entonces, mi pasado me, me está marcando todo el tiempo. Mi pasado me trae un presente, pero yo en recuperación y los que hemos vivido ese proceso de recuperación nos damos cuenta que el pasado es una manera de traernos a nosotros sufrimientos al hoy. Entonces, por eso es que nosotros hacemos un programa de recuperación, porque buscamos a través del programa de recuperación que podamos entendernos a nosotros mismos, vernos desde niños, revisar esas heridas de infancia que en algún momento a nosotros nos marcaron, traerlas a este momento presente a través de las herramientas que nos ofrece el programa y interiorizarlas, sanarlas, perdonarlas. Y hay algo maravilloso que en algún momento lo escuché a alguien, es que dejamos eso en el baúl de los buenos recuerdos. Entonces, mi infancia sanada, perdonada, en un momento de tranquilidad, de reflexión, en un cuarto paso, y cuando entrego en un quinto paso a mi madrina, me doy cuenta que yo puedo sanar y que esos recuerdos que antes me maltrataban los traigo, no, ya no los traigo al presente, porque los recuerdos del dolor yo empecé a dejarlos guardados en el olvido. Lo que tengo es mi baúl de recuerdos buenos. Entonces, enmarcando mi experiencia, me sentía sola, sola. Hubo momentos en que, y sobre todo de mi última relación de 8 años de estar con una persona que se enfermó, cuidé su enfermedad y finalmente se murió, quedé con una sensación de soledad muy fuerte. Llegué al programa y gracias a mi poder superior o a ese poder superior que todos construimos, me conecté conmigo misma y encontré que sí hay una manera de vivir solo y feliz. Hoy quiero contarles que me siento en calma, me siento sana, me siento en paz conmigo misma, me siento en paz con las personas que me rodean y vivo una vida de mucha tranquilidad espiritual, emocional, viviendo para mí, siendo absolutamente auténtica y como la veremos más adelante, también aceptando mis vulnerabilidades. Y una de mis vulnerabilidades, pues precisamente era la soledad y más enmarcada de pronto a ese vacío emocional que se presenta en la desolación. Entonces vamos a entrar un poquito, ya hablando un poquito de mí, vamos a entrar en las definiciones. A mí me gusta siempre definir soledad, una sensación de desconexión o aislamiento que puede ser tanto física como emocional. Desolación es un estado de profunda angustia y vacío emocional donde nos sentimos desconectados no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Entonces vamos a darnos cuenta que la soledad no siempre, y voy a pasar a la siguiente diapositiva, me voy a disculpar si me da un poquito de tos, voy a parar porque he estado con tos, pero vamos a seguir hablando exactamente qué es la soledad. Bueno, la soledad es un estado de estar solo, pero no necesariamente negativo. Esto paremos ahí, es muy importante que lo tengamos presente. La soledad bien llevada es positiva. La soledad, cuando yo tomo conciencia de mi soledad, cuando yo digo, quiero estar sola, porque es que la soledad significa ausencia del otro. Aquí yo ya no tengo otra persona que está al lado mío. Cuando yo empecé a entender que yo no necesitaba, soy, nuevamente lo digo, adicta a las relaciones amorosas insanas,
necesitaba una persona al lado para ser feliz. Cuando ya me sentí sola, hace 6 años, que murió mi última pareja, cuando yo me sentí sola, eh, me empecé a sentir mal, me deprimí, me sentía con un vacío impresionante y empecé a darme cuenta que la soledad está marcada en un tema emocional y espiritual que está en mi interior. ¿No? Entonces la soledad empecemos a cambiarla y empezar en positivo en la soledad. Entonces puede ser elegida, buscada o incluso disfrutada. Yo elijo en este momento estar sola. Hace unos días estuve un buen tiempo en España. Saludo a mis compañeras españolas porque yo tengo mi hijo que vive en España, en Barcelona. Y en Barcelona me di cuenta de muchas cosas, escribí mucho y para mí fue muy importante trabajar dos temas en Barcelona. Un tema precisamente fue este tema de la soledad, pero asociado a otros temas que tenía ahí. Y otro tema era desarrollar una conciencia emocional superior. ¿Cómo yo puedo lograr una conciencia emocional superior para llevar una vida en tranquilidad? Y tomé una decisión dentro de mi soledad. En algún momento yo decía, ¿será que yo voy a tener otra pareja? Y en España tomé una decisión en algún momento caminando sola. Estaba con mis hijos y con mi nieta, porque soy felizmente una abuelita orgullosa de una niña de 9 meses. Entonces me fui a conocer a mi nieta y en momentos en que yo salía a prestar servicio, porque también uno de mis fines era prestar servicio, no en CODA, sino en otras entidades, eh, empecé a pensar si a mí, mi poder superior, entre comillas lo digo, me iba a mandar una pareja. Y se lo pregunté, le dije, poder superior, ¿tú crees que yo voy a volver a tener una pareja? Y resulta que empecé a soltarlo y practico un tercer paso donde digo, suelto y confío en lo que el poder superior me tenga a mí destinado. Y dije, perfecto, está muy bien, lo voy a aceptar. Voy a aceptar la soledad, no voy a poner ninguna intención, ni siquiera en algún momento pensé, dije, voy a entrar a estas plataformas y voy a buscar pareja por plataforma. Error, dije, no, eso no es lo mío. Lo que tenga que llegar, llegará. Y si no llega, estoy feliz conmigo misma. Entonces elegí. No la busqué, o sea, no he buscado la soledad porque me ha llegado, o sea, por todas mis circunstancias de vida me ha llegado y en estos momentos la disfruto. Entonces, implica ausencia de compañía física, pero no necesariamente ausencia de bienestar emocional. Voy a dar algunos ejemplos que ahí están escritos. Por ejemplo, querer un rato a solas para pensar o descansar. Para mí es muy importante estar a solas. Yo en este momento vivo sola, tuve un cambio de vida importantísimo, acepté este cambio de vida donde solté muchas cosas, eh, me vine a vivir con mi mamá y a los pocos meses mamá murió, entonces me quedé sola y empecé a aceptar esos momentos de soledad en que estaba en la casa de mi madre, sigo en la casa de mi madre, eh, para hacer muchas cosas. Una de las cosas, y más adelante vamos a hacer un ejercicio importante, qué es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, leo, escribo y soy cocinera, entonces me gusta cocinar y descanso mucho, porque también me di cuenta que soy una mujer que tiene 24 horas al día, de los cuales casi 16 horas, 17 horas es trabajando. Me levanto muy temprano, eh, hago muchas cosas, presto servicio mucho en CODA, presto servicio en otros sitios. Me estoy acostando muy tarde, me estoy acostando 8 o 9 de la noche. Asisto a reuniones en CODA porque también me di cuenta que yo necesito permanentemente una reunión. Y si no, la reunión también, de pronto si estoy en sanidad, me necesita a mí, entonces por eso también asisto a reuniones. Entonces, a mí me ayudó mucho esa soledad de buscar momentos para descansar. Estar solo en casa, pero sentirse en calma o acompañado internamente. Y me di cuenta que no estoy sola porque tengo a mi poder superior que me acompaña permanentemente. Mi poder superior es Dios, entonces hablo mucho con Dios. Mi poder superior también, yo hablo mucho con Jesús
Entonces, también, independiente, acuérdense que nosotros aquí no hablamos de religiones, aquí lo que hablamos es de espiritualidad, de un poder superior que nos invita al camino siempre de la sanidad. Entonces, no estoy sola, estoy acompañada con mi poder superior como yo lo consigo. Y entramos en el tema de la desolación. La desolación es un estado emocional de vacío, tristeza o abandono, independientemente de estar acompañado o no. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido solos acompañados? Yo tuve un momento de mi vida en que me sentía sola acompañada. ¿Por qué? Porque mi pareja podía estar en sus temas, muy metido en sus temas, y yo me sentí muchas veces sola. Entonces, eso nos genera siempre un vacío emocional. El sentirnos de pronto acompañadas, entre comillas, y sentirnos solas, eso nos genera a nosotros, o solos, nos genera un estado que a veces no lo podemos definir. Algunas personas dicen, yo me siento sola y deprimida. Algunas personas dicen, yo me siento sola y triste. Algunas personas dicen, yo me siento sola y me siento eh, en consumo de pensamientos negativos, porque la desolación también nos lleva a que nuestra mente empieza a bullir y nuestra mente empieza a fluir una cantidad de pensamientos que no nos ayudan, que nos llevan siempre a esos pensamientos de consumo que nos hacen sentir muy mal. Y obviamente, pues, como es negativa, ¿no? Y suele implicar sufrimiento interior. Entonces, nuevamente recuerdo, una de las adicciones fuertes que tenemos como codependientes es el sufrimiento. Yo sufro, yo sufro, me gusta sufrir. Hay muchas personas que esa adicción al sufrimiento se convirtió en un hábito. Entonces yo sufro todo el tiempo y estoy intranquila. Si me dicen algo, lloro. Si me siento que todo el mundo habla mal de mí, siento que estoy, bueno, una cantidad de cosas, de emociones que no me permiten ser. Entonces pierdo mi propia interioridad, pierdo eso que yo llevo adentro, porque nosotros tenemos ese ego que está adentro que nos dice, sufre, sufre, Claudia. Entonces, yo he tratado siempre de empezar a ver mi ego y en algún momento en una de estas lecturas lindas que he tenido, escuchaba a una persona, a una mujer, y les cuento esta historia que es muy linda. Esta persona se enfermó muy gravemente con un cáncer ella estaba muy ligada con su poder superior. De hecho, ella habla de un poder superior, habla también y dice, yo me podía conectar con un poder superior que podía ser Dios, podía ser un Buda, podía ser Jesús, pero era un poder superior que me invitaba a verme a mí misma y a sanar. Entonces, entra en proceso terminal de su enfermedad y en su enfermedad entra en un coma. Y en el coma, ella dice, yo no recuerdo, sino que yo escuchaba cosas y escuchaba a mi poder superior, que lo llamé Dios, que me decía, no te vas a morir, tú te vas a sanar, te vas a sanar. Pero yo tenía un sufrimiento tal que me devolvía y de pronto empecé a sentir que ese sufrimiento desaparecía y empecé a aceptar eh, también ese ego que me invitaba a sufrir y abrazarlo. Entonces entendí que nosotros también nuestro ego hay que abrazarlo, porque ese ego también nos lleva a que nosotros hagamos un reconocimiento de nuestro ser desde el amor para sanarnos, perdonarnos y echar para adelante y decir, me voy a sanar y voy a vivir una vida en paz. También la desolación está asociada al miedo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo a la pérdida? Perder algo, perder una relación, perder un hijo, perder al padre, perder a la madre, perder, pero nosotros ni siquiera tenemos miedo a la pérdida de nosotros mismos, de nuestro propio ser. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestro
propio ser por darle gusto a otra persona. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que estamos acompañados con alguien y ese alguien es, no sé si han escuchado, sí, obviamente la palabra de una persona narcisista? Una persona narcisista está consumiendo la energía positiva que tiene la otra persona. Está consumiendo todo lo bueno que hay en ti. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos esa desolación por sentirnos malos acompañados o por momentos en que experimentamos la ausencia de esa persona? Entonces, ahí es cuando vienen los miedos. El miedo es un reflejo que traemos, es una emoción, perdón, que está asociada a muchos sentimientos, ¿no? Entonces, está asociado y viene muchísimo desde nuestra infancia. Yo tenía un miedo, pero les quiero decir terrible a las cucarachas. Era un miedo que me paralizaba. Yo soy cocinera y lo puedo decir aquí porque no seguimos profesiones ni personalidad ni nada. Lo voy a decir de manera explicativa. Y trabajaba en un hotel en el eje cafetero aquí en Colombia y me tocaba las cucarachas todo el día en la cocina. Entonces entraban, se me subían por los pies, era una cosa horrible. Y empecé a trabajar a través de Coda, empecé a traer a mi presente con amor, a decir, no le tengo miedo a la cucaracha, es un animalito, son del campo, porque pues yo estaba en el campo, tienen una función en todo este proceso de mi vida y de todo el mundo. Bueno, voy a empezar a aceptarlas. Pasé de ver miles, la última vez les quiero decir que vi una. Entonces, ese miedo que yo traía desde mi infancia, empecé a trabajarlo y me di cuenta que mis emociones se empezaron a disipar y ya no sentía miedo. Es lo mismo con la soledad. Y fíjense que la desolación muchas veces a nosotros nos llevan a ese consumo terrible del dolor, del sufrimiento. Entonces, algunos ejemplos: sentirse profundamente triste, incluso rodeada de personas. Muchas veces en mi vida me sentí muy triste y estaba rodeado por mi familia, tengo una familia amorosa. Eh, Soy una mujer que soy, entre comillas, muy amiguera, tengo muchos amigos. Pero muchas veces me sentí sola. Muchas veces sentía que no, que estaba en grupos de amigos y no me sentía comprendida. Y muchos de nosotros en este proceso que hemos vivido de codependencia, hemos sentido esa sensación de estar acompañados y solos. También de experimentar un vacío emocional después de una pérdida. Yo sentía un vacío emocional terrible después de romper una relación. Yo tuve 3 matrimonios y en cada matrimonio fue una pérdida para mí, era un vacío emocional, pero codependiente, buscaba compañía. Entonces, ese vacío yo lo sentía mucho más profundo porque a veces no eran de pronto las compañías esperadas, esas compañías que en la recuperación tú proyectas hacia afuera y energéticamente te llega una compañía buena. No, como estaba mal, como estaba energéticamente mal, estaba desconectada con mi poder superior, que mandaba hacia el mundo, pues una persona triste, enferma, adicta a las relaciones amorosas insanas, que me llegaba la misma persona. Entonces, ¿qué experimentaba? Un vacío emocional. ¿Mm? Entonces, vemos ese vacío emocional y cuántos de nosotros hemos tenido pérdidas. Yo el año pasado perdí a mi madre y me vine a estar con ella para acompañarla, pero hice un proceso muy lindo en CODA, me acompañaron mucho mis compañeros, les doy las gracias porque no me sentí sola. Y, pero hicimos un proceso en familia precioso de aceptación de la muerte de mi madre, que ella se iba a morir primero y segundo, todo ese proceso hasta que ella finalmente un miércoles
Me acuerdo después de reunión de compartires, hice mi reunión y me fui al cuarto y ella empezó su proceso de muerte. Ya no sentía un vacío emocional porque estaba entregando con amor a mi madre, una mujer buena, una mujer que la amamos, que la seguimos amando y que me sigue acompañando. Pero ¿cuántas personas de nosotros no sentimos esa desolación, ese vacío emocional después de una pérdida, por ejemplo, con la muerte de alguien? Y seguimos ahí y llevamos el dolor siempre, toda la vida. Es que mi mamá llevó muchos años el dolor de la muerte de papá, de papito. Y ella decía, yo lloro a papito porque él fue mi vida. Claro, fue su vida. Pero al final de los años, en su proceso de aceptación, ella entendió que papito ya había muerto y ella tenía que vivir su vida con su familia. Y lo hizo preciosamente. Se volvió una mujer distinta, una mujer más cercana a nosotros, más amable, una mujer de mucho carácter, de carácter fuerte. Entonces, cuento esto para que se den cuenta esa manera de cómo yo veo mi vida desde la soledad y cómo veo mi vida desde la desolación. Más adelante pueden hacer preguntas y hay que explicar un poco más esto. Pero voy a irme un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es la soledad? Estar solo. Realmente es una sensación, es un estado neutral o positivo. Puede ser neutral o positivo. A muchas personas les da lo mismo estar solas o acompañadas. Neutral. Y lo aceptan. A veces elegido como lo dije. Yo elijo, yo Claudia, elijo estar sola. Yo Claudia, elijo estar sola y feliz. Yo Claudia, elijo estar sola, feliz y en equilibrio. Y puedo seguir diciendo muchas cosas. Yo Claudia, elijo estar feliz, sola, en equilibrio y en armonía con el mundo. ¿Mm? Desolación, sentirse vacío, triste y tiene muchas emociones. Está por el lado negativo, tiene que ver mucho con el bienestar emocional. Entonces, si yo me siento desolada, yo lo único que debo hacer es buscar mi propio bienestar emocional. Recordemos que en estos procesos de recuperación, si ustedes están aquí en CODA, incluso si ustedes están entrando o haciendo un proceso terapéutico, porque CODA dice, listo, usted puede venir aquí a CODA y si está haciendo su proceso terapéutico, bienvenido sea. Lo que no van a encontrar aquí es terapeutas, lo que encuentran es a Claudia, que es codependiente en recuperación, que se recuperó y que está llevando un mensaje a través de esos pasos que yo he vivido. Entonces, ¿qué busco yo? Bienestar emocional. ¿Y cómo lo logro ese bienestar emocional? A través de todas las herramientas que tiene CODA. Voy a enumerar algunas herramientas, las reuniones. Si te sientes mal, asiste a una reunión. ¿Estás deprimido? Asiste a una reunión. ¿Quieres hablar? Llama a un compañero de confianza. ¿Quieres hablar? Llama a tu madrina o a tu padrino. ¿Quieres estar tranquilo y sentir calma? Practica el paso 11, que es oración y meditación. Ora. Yo vengo de una familia, voy a nombrarlo, soy de una familia católica, em, soy practicante y tengo una fuerte espiritualidad asociada a un Dios de bondad. En algún momento tuve un Dios castigador muy fuerte que me llevó a mucho dolor y alejarme de Dios. Hoy tengo es un Dios de amor, es un Dios que me permite ser yo, ser auténtica, ser Claudia, tener compasión, vivir desde una conciencia emocional distinta, porque lo que nos invita siempre el programa es que esa conciencia emocional que vamos construyendo en ese camino de la recuperación a través de las herramientas hasta llegar a la sanidad, esas herramientas me van a ayudar a mí a tener bienestar emocional y a tener una conciencia emocional que me permite batallar en el mundo. ¿Mm?
Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy presente. ¿Por qué? Porque en esos momentos en que ustedes se sientan solos y que están diciendo, Dios mío, hoy me siento desolada, me siento triste, siento que estoy, que no sé, que no sé para dónde voy, siento como que mi familia no me acepta, que mis amigos se olvidaron de mí, que mi esposo o mi marido o mi pareja, o si lo tiene, me está abandonando. Tantas cosas que hay. Ahí está el programa, pero estás también tú porque nosotros buscamos a través de la recuperación reconocernos como seres, como lo dice el preámbulo de Coda, o la bienvenida, valiosos y libres. Y esa es una de las afirmaciones positivas que yo repito todos los días. Yo soy valiosa y libre, todo el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, ya nosotros estamos, si ustedes visualizaron, voy a ver un momentico el tiempo. Si ustedes visualizaron, ya están entendiendo qué es soledad y qué es desolación. ¿Entendieron la diferencia? Empezamos ese viaje a la aceptación, porque es que resulta que yo empiezo a decir, listo, yo estoy sola, debo aceptar la soledad. Entonces, como lo dice el libro azul, y el libro azul es muy sabio, nosotros cuando llegamos a Coda, o cuando llegamos a, por ejemplo, muchos que han llegado a procesos terapéuticos llegan en negación, diciendo, pero yo no estoy mal, yo no me siento mal. No me gusta utilizar esa expresión, yo no me siento mal, porque eso condiciona mi ser. Sí, entonces yo llego y empiezo a negar, pero eso lo dice muchísimo uno en la negación inicial. Entonces yo estoy llegando y me doy cuenta que en mi recuperación encuentro el primer obstáculo que se llama negación, capítulo 1 del libro azul. En esa negación empezamos a vernos como seres inválidos, como seres que tenemos dolores, como seres que empezamos que venimos de relaciones fallidas con una ingobernabilidad impresionante donde no hay un reconocimiento ni conexión con el poder superior, pasos uno 2 y de repente llegas y entras a un paso 3 donde dices, reconozco que hay un poder superior y que yo puedo soltarle a mi poder superior todos mis dolores. Y en ese tercer paso, que es precioso, digo, suelto y confío en mi poder superior. Entonces, ¿qué pasa con la negación? Estoy admitiendo mi ingobernabilidad y aceptando que hay cosas en mí que ya debo dejar de negar. Y viene el proceso de aceptación. Eso está en el capítulo 1 del libro azul. Y entonces dice tan claro como, es ir saliendo de la negación. Sí, señores, ese es el viaje de la aceptación. Conforme seguimos con nuestra recuperación en CODA, reemplazamos la negación por aceptación. Poco a poco admitimos nuestra vida pasada y actual con sinceridad, franqueza y deseo de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos siempre a todos nuestros procesos a cambiar. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Coda y dijimos, yo llego con muchos dolores, pero yo quiero un cambio, yo quiero experimentar ese cambio? Y si ustedes leen las promesas de Coda, siempre las promesas nos invitan a ver un futuro esperanzador, ¿no? A ver algo que venga que va a ser esperanzador en mi vida. Entonces superamos la negación e identificamos el daño que nuestras decisiones y comportamientos codependientes ha causado tanto a nivel personal como familiar, profesional, de salud física y espiritual. Cierro el libro. Entonces, fíjense que todo esto yo empiezo desde la negación y voy caminando, transitando a través de la recuperación a la aceptación. Entonces, la verdadera soledad surge cuando nos enfrentamos a nosotros mismos con honestidad y aceptación. Hay algo muy importante que yo siempre hablo en los grupos, sobre todo en los grupos de pasos y en algunos talleres que he dado, y es que uno de los principios espirituales que empezamos a construir demasiado importante es la honestidad. Si yo no soy honesta conmigo misma,
no vas a sanar, querido compañero, compañero. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando con mentiras, yo abolí la mentira en mi vida y les digo, caigo en la mentira, esas mentiritas blancas que uno dice, ay, ya voy para allá y no he salido de la casa. ¿Mm? Ay, es que llegué tarde porque me quedé dormida. Ay, llegué tarde porque el tráfico está terrible. Había, como decimos en Colombia, había un trancón terrible. Esa es nuestra excusa en Colombia, todo el tiempo. Entonces, yo no, ni siquiera esas mentiras. Llegué tarde porque me desperté tarde, discúlpame, yo soy súper cumplida, yo soy súper puntual. Entonces, llegué tarde porque me levanté tarde. Entonces, el reconocer con honestidad nuestra vida también nos ayuda a ser libres, porque no estamos atados a la mentira. Bueno, muy bien, sigamos. Es el reconocimiento de nuestra humanidad compartida y la apertura a la experiencia tal como es, sin juzgarla ni resistirla. Mm. Somos seres humanos y como somos seres humanos compartimos con otros. Entonces, reconocemos nuestra humanidad a través del reconocimiento también del otro, pero reconozco el que el estar solo es un deseo mío. Acepto mi humanidad y vivo la experiencia sin juzgarla ni resistirla. Entonces, nuevamente les cuento, cuando yo me fui a España y entonces decía, ay, de pronto me consigo un español. Y decía, pues, qué rico conseguirse un español y que de pronto yo termine en España. Hoy entré en un proceso de aceptación de esa situación y digo, ok, llegará en el momento que tenga que llegar. Si no llega, ok, está perfecto. Pero hoy Claudia vive la vida en soledad, en paz, con tranquilidad y con mucho amor. La soledad auténtica nos invita a abrazar nuestra vulnerabilidad y a encontrar el significado de nuestra propia existencia. Yo revisé mucho qué pasaba el ser vulnerables y muchas veces pensaba que la vulnerabilidad era debilidad. Soy vulnerable, entonces soy débil. Sí, está asociada a una debilidad. Pero resulta que es que la vulnerabilidad, y esto se lo escuché a alguna terapeuta de esas que uno escucha como codependiente, que escuchamos tantas cosas, eh, recordemos que aquí solamente traemos coda. Entonces escuché esto sin nombrarlo y ella decía, abraza tu vulnerabilidad porque esa será la que te dará tu fortaleza. Entonces, abracé mi vulnerabilidad con ese miedo a las cucarachas y se convirtió en mi fortaleza, ya no tengo miedo. ¿No? Abracé mi vulnerabilidad, mi adicción a las relaciones amorosas, insanas. La abracé, la acepté, la perdoné, la sané y dije, soy vulnerable, pero también me volví, tengo ya una fortaleza interior y está dado en ese viaje de aceptación de mí mismo. Entonces, eso también le dio significado a mi propia existencia. Nuevamente puse esa foto, que me encantó esa foto porque es esa montaña que yo quiero ver, porque más adelante se van a dar cuenta hacia dónde yo voy. Esa montaña que yo quiero ver, eso que para mí es importante en mi vida, eso que para mí me invita siempre a la reflexión y a decirme, Claudia, sé honesto contigo misma, mírate desde el amor, porque lo primero que hice en CODA cuando empecé mi proceso de recuperación fue trabajar amor propio, mi proceso de aceptación de mí misma y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué siento? ¿Qué deseo? ¿Qué pienso? Hágase en esas cuatro preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué deseo? Porque en esa misma medida en que ustedes se hacen esas preguntas, empiezan a hacer una exploración interna de su amor propio, de eso que ustedes tienen dentro de sí mismos. Yo en mis procesos de madrinazgo trabajo mucho con mis ahijados el tema del amor propio iniciando. Porque si tú no te quieres, pues entonces, ¿cómo pretendes sanarte si no te quieres? Yo tuve una época, me acuerdo, yo viví en México unos años y cuando regresé de México venía con mi autoestima por el piso.
Había tenido una relación amorosa terrible, uy, muy difícil. Quiero mucho, tengo muy buenos amigos mexicanos, pero tuve una relación bastante difícil y eso me marcó mucho y llegué con mi autoestima por el piso. Tuve que entrar en un proceso de afirmaciones positivas para poder entenderme y aceptarme. ¿M? Y eso me ayuda mucho también y eso les puede ayudar muchísimo con la soledad. Entonces, en ese viaje entramos en el proceso de aceptación de la soledad. Entonces voy a hablar de cada uno. Entonces, el primero, reconocer la soledad sin etiquetarla como algo malo. Aquí tengo mis apunticos. Bueno, cuando fíjense que que en todo esto que yo he hablado, yo ya tengo en mi mente que la soledad es maravillosa. La veo positiva. Yo ya no la etiqueto como algo malo. Esas expresiones que le dicen a veces cariñosamente las amigas o las tías. Ay, mi amor, qué pesar, pero tú tan solita. Ay, mi abuelita tenía una expresión que era chistosísima y se van a morir de la risa. Decía, mija, eso no esté sola, consígase al menos un angarrio. No tengo ni idea qué era angarrio, pero el angarrio significaba un hombre que esté a su lado. Consígase al menos un angarrio que esté a su lado. Entonces, fíjense que ahí yo ya la estoy etiquetando como mala. Yo, pobrecita, yo estoy sola. Algo me falta. Yo no puedo etiquetar nunca que algo me falta, porque yo me tengo a mí misma, ¿no? Entonces, el primer paso es aceptar ese hecho. Estoy solo en este momento. Yo acepto mi soledad. Yo vivo en este apartamento sola. Acepto mi soledad. Acepto que soy una mujer que está rodeada de personas maravillosas. Tengo la fortuna de tener a mis dos hermanitas al lado, de tener personas familiares cercanos como mis cuñadas que están al lado mío y están al lado mío, aquí yo las tengo, ¿sí? Que son como mis hermanas. Tengo la fortuna de tener tantos amigos y yo salgo aquí en el edificio y yo salgo y saludo a todo el mundo. Soy amiga de todo. Aquí es edificio de viejitos. Yo ya también estoy entrando, tengo 63 años bien vividos y me siento súper joven todavía, y digo todavía entre comillas, pero fíjense que esa soledad a mí no me hace falta nada. La soledad puede ser un estado neutro, incluso fértil. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir feliz sola, porque yo puedo salir a la calle, cruzar la calle y me encuentro con una de mis hermanitas, porque yo puedo salir, tengo un humedal al lado y me voy caminando por ese humedal feliz. Eso lo disfruto. Entonces, vas a hacer un ejercicio. Si tienes ahí una hojita y un papel, por favor, vas a escribir ese ejercicio. ¿Mm? ¿Qué es lo que te incomoda de la soledad? El silencio, la falta de compañía, el miedo que hablamos, tus pensamientos, ese barullo de pensamientos. Entonces, escribe qué es lo que te incomoda a ti de la soledad, porque vamos a traer a conciencia eso para que tú puedas en estas fechas que son tan importantes sentirte feliz, que salgamos hoy de esta charla con una batería de cosas importantes para que tú seas feliz y tengas un cierre de año maravilloso. ¿Mm? Aprende a diferenciar entre soledad y desolación, ya si lo entendiste. Está bien, si hay algunas dudas, pues tienes ahora más adelante para preguntar. Saber qué estás experimentando en este momento, si estás experimentando soledad o si estás experimentando desolación. Entonces, recordemos un poquito, soledad, ausencia de compañía externa, pero la soledad, estar solo, desolación, vacío emocional, la tristeza, abandono. Entonces, recuerden que si es desolación, la respuesta es cuidado emocional. No solo aceptar que está solo, sino también ese de cuidado emocional.
Si yo estoy solo porque me abandonó mi pareja y yo siento desolación y no me llega la llamada, por ejemplo, ¿qué haces tú para poder controlar ese deseo de estar buscando a la otra persona que ya no quiere estar contigo? Ahí es terrible, ahí hay una desolación terrible. ¿Mm? Porque yo me siento sola, porque estoy adicta, porque yo no he generado una relación de interdependencia con el otro, sino de codependencia. ¿Mm? Entonces, piénsalo un poquito. Aprende a diferenciar entre soledad y desolación. Reconcíliate con tu propia compañía. Los procesos de pasos y estos procesos de 12 pasos, lo que nos invita también es que nosotros nos veamos a nosotros mismos desde el amor. Mírate desde el amor. Entonces empieza a reconciliarte contigo misma. Entonces, algunas ideas. La soledad se vuelve más ligera cuando aprendemos a estar bien con nosotros mismos, ciertísimo. Entonces, algunas ideas prácticas si quieres anotarlas. Dedica un tiempo de tu vida a una actividad que disfrutes sin depender de nadie. Por ejemplo, yo tengo una actividad, y ahorita les voy a hablar un poquito de los hobbies, una actividad que a mí me gusta mucho, que es la lectura. Entonces yo leo, pero tengo una actividad que me fascina, hacer sudokus. Entonces en mi soledad hago sudokus y soy una experta en hacer sudokus. Los fáciles, ¿no? Esos que son tú de una solo número. No, no. Yo hago sudokus. ¿Mm? ¿Y cuánto me dedico a eso? Cuando ya me voy a acostar, de pronto me siento un momentico y hago unos sudokus deliciosos. O de pronto que estoy relajadita, me dedico esos 10 minutos o 15 minutos para mí y los disfruto. Otra actividad es algo pequeño que te recuerde que eres capaz de cuidarte. Entonces, por ejemplo, yo tengo después de almuerzo tipo 5 de la tarde, yo me tomo un tecito o me tomo un cafecito con leche. Lo disfruto muchísimo. Son 5 minutos de disfrute de ese té. ¿No? Pero hay algo que también yo disfruto muchísimo que es parte de mi vida, que es caminar. Entonces, a veces por mi trabajo, a veces no solo logro salir de la casa. Aquí en el apartamento de mi mamá hay como un circuito que va de las habitaciones, la cocina y es en redondo. Entonces yo hago ese circuito, voy caminando y de pronto me voy orando. Son espacios para mí. Entonces hagan esos pequeños ejercicios y van a ver que van a empezar a disfrutar de su soledad de una manera mucho más productiva y amorosa para ustedes. 4, construir una narrativa interna más amable. Recuerda que nosotros traemos desde nuestra infancia muchas cosas en la mente, ¿no? Entonces, a veces la soledad duele porque la interpretamos como fracaso, como rechazo, como insuficiencia y más cuando te están diciendo, pobrecita, tú tan solita, como decía mi abuelita, pues consíguete a alguien que te haga feliz. No, yo no quiero ya llenar mis espacios con personas que de pronto no me hagan felices. Ahora me volví más selectiva, pero hay algo importante y es que esa narrativa interna que antes me hablaba, ay, Claudia, es que no puedes, es que Claudia, tú, y empezaba a decirme muchas cosas. Hoy mi narrativa es más amable, es más amorosa y lo he logrado a través de la práctica de la oración y la meditación. Yo en algún momento en este hotel que les cuento que trabajaba, pues eso era un hotel holístico, se hace meditación, yoga, los mantras, todo eso. Mis mantras, tengo un mantra precioso que se los quiero compartir. Mi mantra es la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y yo repito toda la oración, toda, y le doy una explicación a cada cosa. Por ejemplo, las noches de insomnio, hago mi mantra, que es la oración de la serenidad. Y cuando me doy, al otro día me doy cuenta que, uy, ¿en qué momento me dormí haciendo la oración de la serenidad? Y la puedo hacer muchas veces. ¿Mm? Entonces, mi narrativa interna es distinta. Eh,
Cambia esa narrativa de estoy solo, no significa que no soy querido. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nos sentimos solos porque no somos queridos? A veces sentimos el rechazo de la familia, a veces sentimos el rechazo de la pareja, a veces sentimos el rechazo de la sociedad o de los amigos. Pero ¿dónde está esa narrativa? Está en tu mente, porque tu mente te dice eso que tú quieres oír, porque es el ego diciéndote, pobrecita Claudia, que nadie te quiere. ¿Mm? Ese es mi ego que me está diciendo. Entonces hoy abrazo mi ego y me digo a mí misma, tengo tantas personas a mi lado que me quieren, tantas personas que yo quiero y no se les olvide que lo que yo doy hacia afuera en bondad y en amor lo recibo el doble. Entonces, si yo soy buena y bondadosa hacia afuera, voy a recibir el doble, porque eso es uno de los principios. Nosotros somos energía pura, estamos en un universo que es energía. Y lo sabemos, el programa también nos ha invitado a vernos a nosotros mismos en la relación con los demás, donde yo suelto al otro y acepto con límites saludables, comunicación asertiva, acepto que el otro también tiene opinión, acepto que el otro tiene necesidades, acepto que el otro tiene defectos y atributos, pero que yo también los tengo, ¿no? Entonces, mi narrativa interior se vuelve más benevolente. Reconecto conmigo mismo a nivel emocional. Entonces, reconéctate. Entonces, la soledad puede revelar emociones que estaban silenciadas, aceptarlas es clave. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros tenemos en la soledad, yo he empezado a activar muchas emociones muy positivas a través de estar sola. En la desolación activaba todo lo negativo. Me siento sola, no me quieren, es que yo soy mala, es que soy controladora. Dentro de mis patrones de codependencia, uno de los más fuertes es el del control, ¿no? Entonces, soy controladora, controlo todo en mi vida. ¿No? Y entonces resulta que en ese control, queridos compañeros, me di cuenta que yo me estaba desconectando conmigo misma y que todas mis emociones se han vuelto etiquetas mentales que me invitaban a ser de cierta manera controladora. Listo, soy controladora. Hoy reconozco mis patrones de codependencia de control, pero hago bien y suena redundante, autocontrol, autocontrolo mis emociones. Entonces estoy reconectando. Entonces voy a hacerles una pregunta para que ustedes escriban qué emoción sienten. Entonces, ¿qué emoción aparece cuando me quedo sola? Escriba. ¿Qué emoción te sale a ti cuando te sientes solo? ¿Mm? Entonces, si sale alguna emoción, por ejemplo, de tristeza, miedo, aburrimiento, de pronto demasiada calma, necesidad de afecto, entonces no trates de arreglar la emoción ahí mismo, sino más bien interioriza y escucha esa emoción. ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? Si tú dices, es que estoy sola y me siento tan triste, escríbela. Escribe esa emoción. Siento tristeza. Pero también escribe las emociones maravillosas. Siento calma. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir calma? Si estás sola o solo, esa emoción que sientes en ese momento, vas a verla y eso te va a reconectar a nivel emocional. Porque lo que nosotros buscamos, tanto en CODA como en esos procesos terapéuticos, es reconectarnos con nosotros mismos. Decir, "Oh, yo soy Claudia, yo me he equivocado en mi vida, yo he tenido muchas equivocaciones, queridos compañeros. Me he equivocado, he fallado, le he hecho daño a personas, pero en mi reconocimiento de mi ser, empecé a aceptar todo ese tipo de situaciones para mejorar, para ser cada vez mejor. Hay que tener mucho cuidado con el ego, ¿no? Ah, yo soy la Wonder Woman, que yo puedo todo. No, soy ser humano. Partamos de ello, de eso. Soy un ser humano.
Bueno, mm, entonces, pregúntense siempre eso. ¿Qué emoción aparece cuando me quedo solo? Escríbanla, interiorícenla y escúchenla. Escuchen esa emoción. A veces hay emociones, por ejemplo, a mí me ha pasado que en mi soledad yo a veces me levanto y me levanto un poquito ansiosa. Recordemos que siempre la ansiedad nos está anticipando a lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Entonces siento ansiedad, ¿pero qué va a pasar en mi vida? ¿Sí? Estamos vendiendo el apartamento de mi familia. Y entonces, ¿qué va a pasar con Claudia? Y qué sencillo, el día que se venda, ahí sabré qué hacer, un día a la vez. Ese día sabré qué va a pasar porque mi poder superior no me deja sola. Yo sé que Él tiene preparado algo para mí importante, pero eso lo he construido en mi ser interior. ¿Mm? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, el sexto dice, convertir la soledad en espacio creativo y de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy sola, pues hay muchas cosas importantes porque la soledad, como aquí lo tengo escrito, es tierra fértil para muchas cosas que tú quieres. A mí me fascina cocinar y lo hago de trabajo, pero también lo hago para mí misma. Ustedes no se imaginan, yo a veces los domingos estoy sola, tenemos una rutina con mis hermanas, vamos a misa, luego a veces almorzamos juntas, pero somos libres. Entonces, la una se quiere ir a su casa, la otra, listo, ok. Y los días que yo me quedo aquí solita, el domingo es el día que cocino para mí y lo hago con una felicidad, entonces esas cosas que quiero comer deliciosas, ese día me las preparo. Entonces me conecto conmigo misma y cocino algo delicioso. Pero esa tarde me fascina hacer una siesta, pero no una siesta de 15 minutos, no, de 2 horas. Entonces hago mi siesta de 2 horas ese domingo. Veo una película, veo una serie, o sea, todo ese espacio que yo tengo, entonces empieza a fluir mi creatividad. ¿Qué voy a hacer? Me he dado cuenta, uno de los miedos que yo tenía, queridos compañeros, les comparto, es que yo siempre para viajar no era capaz de salir a comer sola, ni a caminar sola, ni a visitar un museo sola, ni a hacer nada sola. Hoy les quiero decir, visito un museo sola, me voy a un restaurante sola, lo del cine, sí, lo hice en México, pero lo del cine me cuesta trabajo irme sola. Pero son cosas que nosotros podemos hacer, perdón, son cosas que nosotros podemos hacer eh, muy, muy fáciles y que me dan felicidad a mí, que me dan mucha felicidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, buscan esa creatividad y de crecimiento. Yo soy una mujer que permanentemente estoy creciendo espiritualmente e intelectualmente. Entonces, como no quiero llegar a 70 80 años con un Alzheimer, un Parkinson, todas estas enfermedades, leo mucho y escribo. ¿Qué me gusta? La poesía. Entonces me di cuenta hace muchos años que escribía poesía y las tengo escondiditas. Eso nadie sabe que yo escribo poesías. Yo lo cuento a veces en grupo. Eh, pero eso me ayuda y me ayuda a crecer espiritualmente e intelectualmente. ¿No? Perdón, reviso ahora. Ya voy a terminar. Entonces, busquen lo que ustedes, entonces, por favor, van a escribir qué es lo que yo quiero buscar en ese momento de soledad que sea bueno para ustedes. Entonces, leer, escribir. Me estoy anticipando algo que al final voy a hablar. Bueno, 7, cultivar vínculos elegidos, no vínculos por miedo. Uf, esto me dio durísimo. Bueno, la soledad no significa que yo me aleje, ¿no? A veces nosotros tenemos grupos de amigos y nos perdemos. A veces ya uno deja de ser mi amigo, cambio de amigos, está perfecto, porque la experiencia de las amistades puede variar. Hay amistades que duran toda la vida, hay amistades que duran 2, 3 años, listo, pero las disfruté. Que ya no están perfecto, las disfruté. Entonces, no significa aislarse,
significa que tu bienestar no depende exclusivamente de la presencia de otros. Claro, yo siempre condicionaba que mi vida tenía que tener la presencia de alguien. Hoy no. Y tampoco esos vínculos por miedo. Yo estoy con esta persona porque yo no quiero hacerle daño, porque me siento que él me necesita o ella me necesita o yo lo necesito a él o sí. Entonces estoy condicionando y a veces tengo vínculos por miedo. Yo en algún momento en mis relaciones sentía el miedo de la pérdida, sentía el miedo por el otro. Entonces es muy importante que hay que aprender a relacionarse un poco mejor y realmente los procesos en CODA te ayudan a vincularte mejor, a tener menos ansiedad por perder personas. Hace un tiempo perdí unos amigos y yo decía, sentía tanta ansiedad y tanto dolor y yo decía, pero ¿por qué pasó acá? Y después empecé a sentir que era lo que tenía que suceder. Y eso me invitó a una transformación interior impresionante. Los sigo amando, mas no estoy con ellos. ¿Mm? Entonces me he vuelto más auténtica. Yo trabajo mucho la autenticidad. Eh, el ser auténtico no significa eso que a veces uno dice con rebeldía, "Ah, así soy yo, punto, y así me tienen que aceptar". No, 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 perdón. El ser auténtico también significa que yo tengo compasión dentro de mi corazón también con el otro. El ser auténtico es que me veo a mí como una persona valiosa. El ser auténtico es que abrazo mi vulnerabilidad. El ser auténtico es que pierdo el miedo, que he trabajado en mí, que he hecho muchas cosas para ser cada vez mejor. Y también en esto, cultivar vínculos elegidos, es que yo elijo calidad, no cantidad de compañía. En este momento son menos amigos, eh, lo cual no significa que esté cerrando cada vez menos amigos. No, 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 porque siempre en mi oración le pido al Poder Superior que las personas que llegan, yo soy muy abierta, tengo muchos amigos, entonces que las personas que llegan le pido al Poder Superior que sean personas que haya una reciprocidad en interdependencia. Qué término tan difícil de entender. Es que la interdependencia significa que yo respeto al otro desde el amor y el otro me respeta a mí desde el amor, estableciendo límites saludables, estableciendo comunicación asertiva, que ya lo había dicho, estableciendo identidad propia. Yo no puedo ser el otro, ¿sí? No puedo ser el otro. Entonces es muy importante que eso lo tengan ustedes presentes. Y si se van amigos, bueno, está bien. No, no, no guardas en tu corazón dolor y odio, rencor. Y menos ser víctima, ¿no? Que eso es una de las cosas de la codependencia muy fuerte. Yo en ese triángulo que muchas veces los hemos estudiado acá y lo nombro, aquí en CODA, hace muchos tiempos un compañero hizo una exposición maravillosa asociando el triángulo de karma, donde hablamos de víctima, perseguidor y el otro se me olvidó. Eh, eh, bueno, ahorita me acuerdo, ustedes se acuerdan. Entonces, esos tres roles que a veces nosotros jugamos, perseguidor. Entonces, esos roles que nosotros jugamos muchas veces en nuestras relaciones, los tenemos que trabajar también revisando esos patrones de codependencia, porque el ser víctima me lleva a patrones de complacencia totalmente. El ser perseguidor a patrones de control, ¿sí? Entonces, fíjense que todo eso a nosotros nos lleva a relacionarnos de una manera que no es sana. Y por último, y bueno, los vínculos por miedo, pues total insanidad, ¿no? Integrar la soledad como parte natural de la vida. Entonces, la soledad no es un enemigo ni un error. Ay, pobrecita tú solita, Claudita, todo el tiempo solita. No, yo me siento feliz. ¿Sí? Es un estado que aparece y desaparece a lo largo de la vida como el descanso o la introspección. Exacto. Cuando la aceptamos, deja de pesar, deja de dar miedo y deja de dictar decisiones.
Eso es muy importante que nosotros lo pensemos. Aceptemos en ese proceso que nosotros aceptamos la soledad sin juzgarla, que aceptamos la soledad entendiendo nuestros sentimientos, aprendiendo a estar con nosotros mismos, cambiando esa narrativa interna, escuchando nuestras emociones, aceptando que podemos ser creativos en nuestra soledad, que nos podemos relacionar desde la libertad, no desde la necesidad, y que nosotros la vemos como una parte natural de la existencia. Y por último, les quiero compartir algunos de mis hobbies. Mis hobbies, lo que disfruto haciendo y que me llena de felicidad. Uno, cocinar y atender. Por eso está esa manito, porque a mí me fascina que la gente venga. Hoy tuve el desayuno con mis consuegros. Ellos estuvieron aquí comiendo y desayunando, los atiendo. Feliz, soy feliz cocinando y atendiendo. Además, es parte de mi trabajo. Escribir. Escribir es un ejercicio que me da bienestar emocional, queridos compañeros. Me da mucho bienestar emocional escribir. Cuando me siento intranquila, escribo. Y esa escritura va mucho asociada también a mi quinto paso, que lo comparto con mi madrina. En el quinto paso dice, eh, todo lo que tú llevas adentro, tus defectos de carácter, compártelos a alguien, a un tercero, Dios, contigo mismo, con tu madrina. Y eso me ha llenado de mucha satisfacción. Leo, permanentemente estoy leyendo y estudiando. Me fascina la música, entonces aquí siempre va a haber música en mi casa y me gusta. Y por último, uno de los que más me gusta, viajar. Y descubrí que viajar sola es maravilloso. Hace como 15 días me hicieron un regalo divino, me invitaron a un pueblo de aquí precioso que es Barichara y me fui y estuve 2 días sola, maravilloso, caminé, me encontré conmigo misma en soledad, me sentí plena, les quiero contar. Entonces, les comparto estos hobbies míos para que, por favor, último ejercicio espiritual que van a hacer, revisen sus hobbies y aplíquelos. Entonces, a ti, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te llena a ti de felicidad para que tú en estas épocas que son tan difíciles puedas encontrar cosas importantes para que tú seas feliz? Para que tú no llegues un 24 o un 31 de diciembre diciendo estoy sola. Ahora les quiero compartir algo lindo que me pidieron aquí en el grupo de divulgación. Es que nosotros tenemos una coda tónica donde vamos a trabajar para todos. ¿Qué significa eso? Que van a ver reuniones extras todo el tiempo. Los grupos van a lanzar reuniones extras. Entonces no estás solo. Si te sientes solo, entra a una reunión. Entra a una reunión. Y si te sientes solo, ya tienes muchas herramientas para que no te sientas solo. Entonces disfruten la coda tónica que se van a hacer, son el 24, 25 de diciembre, 31 y 1 de enero. Entonces, en esos días, si ustedes necesitan escuchar a un compañero hablar, compartir en una reunión, háganlo y entren a la coda tónica. Bueno, este es el mensaje que quería dejarles hoy desde mi propia experiencia, fortaleza y esperanza que me ha dado estar acá en este grupo. Eh, y bueno, le doy gracias a mi poder superior por ser tan lindo conmigo, porque me ha invitado siempre a que la soledad es un estado de absoluta felicidad, de calma y de mucho amor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudia, en nombre de todo el comité de divulgación, por tan lindo taller, habernos aclarado bien la diferencia entre soledad y desolación. Y bueno, mientras les pido a todos que escriban sus preguntas en el chat, a mí me gustó mucho el taller porque hablaste de tu experiencia
cómo viviste en soledad estando acompañada, cómo eso te llevó también a la desolación, cómo influyó en todo eso las heridas de la infancia, lo importante que fue en todo este proceso llegar a la aceptación, salir de la negación, y cómo una vez que lograste a través de transitar los pasos y todo lo demás, todo el programa, ¿no? Llevarlo a tu vida diaria el programa, pudiste hacer ese proceso de aceptación de la soledad, y nos compartiste cómo lo fuiste haciendo, ¿no? Y lo que hay que ir haciendo. Y entre todo lo que dijiste hay un término, porque muchos hablan de sobriedad emocional, de equilibrio emocional, pero vos hablaste de un término que es conciencia emocional superior. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo llegás, qué significa para vos ese término, y si nos podés contar cómo llegaste, o sea, sí, bueno, ya nos contaste más o menos cómo llegás a ese proceso, pero bueno, ¿qué nos podés decir más sobre ese concepto Gra- tan Gracias, Alejita. Conciencia emocional superior. Hace 15 días en mi grupo base di ese taller sobre conciencia emocional. Em, uy, es un camino espiritual largo, ¿no? Es un camino espiritual que a mí me invitó todo mi proceso de vida, y estar en CODA significaba empezar primero pues entendiendo qué era la recuperación. Yo llegué a CODA con un dolor intenso por la muerte de mi marido, de toda una cantidad de cosas que sucedieron antes de que él muriera, y llegué tocando un fondo emocional demasiado fuerte. He tenido varios fondos emocionales, y esos términos son términos de recuperación: fondo emocional, sobriedad emocional, conciencia emocional superior. Superior no como una etiqueta de decir, "Uy, es que yo ya estoy sanada, yo soy". No, 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 es con humildad, porque yo transité un camino espiritual bastante fuerte, de mucho dolor, de muchas lágrimas, de tristeza profunda, de desolación, queridos compañeros. Y llegar a tener esa conciencia emocional superior que menciona Alejita, me implicó, en este momento llevo 18 años en CODA, pero 6 años que retorné a raíz de la muerte de mi esposo. Retorné, y esos 6 años me he dedicado a sanarme. Entonces he hecho un camino espiritual que va de la recuperación a la sanidad. La recuperación a través de, primero, reconociéndome, queriéndome, amor propio. Segundo, utilizando las herramientas del programa, madrinazgo, primero reuniones muchas, madrinazgo, trabajo de los 12 pasos y las 12 tradiciones, y llegar a través de la oración y la meditación a un tema de sentir que tengo la herramienta de tener una conciencia distinta en este momento, una conciencia que yo le he llamado conciencia emocional superior. Entonces, para llegar a eso, pues es un camino espiritual largo que me ha llevado a tres cosas importantes. Una, como se los dije, a la honestidad; otra, a la autodisciplina; y otra, a la perseverancia. Entonces, sean honestos, sean autodisciplinados, sean perseverantes, además de muchas cosas que ustedes pueden integrar. Pero con eso les aseguro que manejando herramientas del programa, ustedes lo van a lograr. Este es un espacio donde nosotros lo que buscamos es ser cada vez mejores personas, ¿no? Y estar en un mundo que cada vez está más desequilibrado. Alejita, gracias. Gracias, Claudia, eh, por tu respuesta. Bueno, nos escribe Rocío, y también Rubén,
Y Rubén dice que, bueno, que él te habla desde Coda México y quiere, bueno, agradecerte. Y si podrías repetir los patrones, disculpen, raíz que te llevan a otra acción. Por ejemplo, dijiste la culpa te lleva a la complacencia, o no recuerdo bien, no lo escribí a tiempo. Bueno, me voy a, bueno, bueno, realmente eso está en los patrones de complacencia cuando nosotros trabajamos el libro verde de trabajo. Si ustedes tienen su libro verde de trabajo, en los patrones de complacencia hay cosas muy importantes que nosotros trabajamos, que son los patrones de eh, control, de evitación, de complacencia, eh, ahorita se me van. Bueno, pero entonces, evitación, de baja autoestima. Entonces, fíjense que yo les hablaba del triángulo de karma. Ese lo hemos trabajado en nuestro grupo base. A mí me ayudó muchísimo a entender porque nosotros tenemos tres roles que es perseguidor, salvador y víctima. No voy a entrar a explicar esto, pero por ejemplo, los patrones de control tienen que ver mucho con el perseguidor, con esa persona que persigue. Yo era perseguidora, o bueno, sigo siendo, porque nosotros es como el adicto, como el alcohólico. El alcohólico dice, yo me sané de mi alcoholismo, pero no, estoy en riesgo. Yo sigo estando en riesgo, yo sigo perdiendo y teniendo recaídas emocionales. El Salvador tiene que ver mucho con los patrones de complacencia, ¿sí? Yo estoy salvando todo el tiempo, entonces soy complaciente con el otro. Y la víctima tiene que ver mucho con los patrones de baja autoestima. Y entre un patrón y otro, por ejemplo, cuando soy víctima y a la vez soy salvadora, ahí está el patrón de evitación. Y cuando soy perseguidora, víctima, está el patrón de negación. Eso es de un taller. Eso es de un taller en algún momento. Nosotros, perdón, voy a hacer una cuña, pero es importante que ustedes lo sepan. En Coda Armonía tenemos muchos talleres. Ayer, por ejemplo, vi un taller de una compañera precioso que hablaba del amor propio. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros como personas sanas y nos amamos para poder amar al mundo? Entonces, vean todos esos talleres que son súper lindos en los canales de YouTube que tienen cada grupo. Entonces, de nosotros pues tenemos muchas cosas, muchos talleres importantes. Básicamente es eso, Rubén, perdón. Clau. Otra de las preguntas es de Carmen, que dice, frente a la ley del hielo, ¿cómo actuar desde tu experiencia? Carmen era la especialista en la ley del hielo. Me callaba y peleaba con mi hijo, con mis parejas y una semana sin hablar. Ley del hielo. Les quiero contar que la ley de hielo es la peor estrategia que nosotros podemos manejar espiritualmente. Nos deteriora totalmente, totalmente. Entonces, yo empecé a entender, y hubo una época con mi pobre hijo es también muy seguidor de Coda, me ha escuchado hablar mucho y hablamos un día, decías, uy, mamá, qué cosa tan horrible cuando a ti te daba por no hablarme. Uy, esa Lady Hielo, cómo me maltrató. No lo hagan. No hagan Lady Hielo, sean asertivos, hablen. No hablen en el momento en que están con rabia, que la adrenalina se les subió y están soltando todo lo malo que hay en su interior, porque en ese momento es cuando nosotros hablamos y decimos cosas que no queremos decir. Entonces, tómense un tiempo, hagan la ley de los 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 10, y se sanan y ya pueden hablarlo. O hagan el tiempo fuera. No puedo hablar en este momento, prefiero salir y caminar. Ojo, que a veces uno dice, yo quiero salir a caminar y me voy y tiro la puerta y me salí. Claudia, eso lo hacía. Muchas veces lo hice. Me siento molesta. Abría la puerta, tiraba la puerta y me iba 1, 2 horas. Y ustedes no se imaginan. Podía salirme 11 de la noche, furiosa, histérica, a caminar, con todos los peligros que hay en Bogotá. ¿Quién es la maltratada? Yo llegaba y yo me imagino,
perdón la expresión, pero mi pareja podría decir a esta tonta, pues que se vaya, que la atraquen, que la maten, ¿sí? Pero yo no tomaba conciencia de eso. Hoy respeto mi vida porque me amo. Entonces, la ley del silencio no funciona y para mí no funciona. Yo la erradiqué totalmente en mi vida. Lo que hago son tiempos fuera, me sereno y cuando ya estoy serena, hablo. Pero hablo desde la conciencia, ahí es cuando entra la conciencia emocional. ¿M? Hablo desde la conciencia porque ya lo escribí, la racionalicé, digo, me equivoqué en esto, acepto lo otro, el otro se equivocó, pero también lo acepto y lo perdono. Entonces, no funciona, no funciona la ley del hielo. Gracias, Clau. Acá Selene pregunta si el triángulo del karma viene en la literatura de Coda. ¿En dónde leerlo? No. No, no, la verdad esto no existe en Coda. Perdónenme, lo trabajé porque lo trabajamos con los patrones de complacencia en una revisión maravillosa que hicimos. Es muy de ayuda como una herramienta, pero no es de Coda, por favor. Y quiero disculparme por haberlo hablado, pero aquí lo que se habla es literatura oficial de Coda. Pero este tipo de cosas a mí me pueden ayudar muchísimo en mi recuperación. ¿Ok? No existe dentro de Coda ningún libro, en ninguno, por favor. Esto es, por eso muchas veces en los talleres se dice que los talleristas hablamos a modo propio, pero yo me excuso de haber tocado ese tema, pero es educativo. Realmente hicimos un trabajo muy educativo para poder hablar de vernos como perseguidores, víctimas eh, o castigadores. ¿Ok? Bueno, sí. Gracias, Clau, por tu aclaración y por compartirnos tu experiencia. Eh, Hablaste también mucho de la importancia de abrazar nuestra humanidad, de ver que tenemos que ser personas más honestas, más humildes, y hablaste de los problemas, de cómo los miedos, por ejemplo, el miedo a sentir una emoción nos lleva, o el miedo a la soledad nos puede llevar a la complacencia, o el ser una persona perseguidora nos lleva a los patrones de control. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vos, o sea, cómo tú en la actualidad, tu experiencia con la desolación? Es decir, ¿es habitual, tardás mucho tiempo en salir, o realmente vivís en tranquilidad habiendo elegido o habiendo llegado a ti la soledad? Ujú. Gracias por tu pregunta. Mi experiencia es que hoy vivo la soledad feliz. No tengo momentos de desolación. Actualmente no he tenido momentos de desolación. No me he sentido, no. Y realmente mi desolación tiene que ver mucho en mi relacionamiento con parejas. Entonces, por ejemplo, algo que me pasaba era esas parejas que llegaban en algún momento de la vida y se iban. Ahora esos términos que se utilizan, el ghosting, que se desaparece, eso me generaba una desolación total. Y a todos nos genera una desolación muy fuerte. Entonces, bueno, actualmente yo pues no tengo pareja y estoy en un proceso digamos que entre comillas, celibato, que para mí ha sido sanador. Entonces, no siento la desolación. Lo que siento en este momento es mucha paz en mi corazón. Lo he trabajado mucho. No crean que estar aquí sentada hablándoles a ustedes no ha implicado en mí un proceso espiritual de sanación bastante largo, un proceso espiritual que me ha hecho llorar, un proceso espiritual que me ha hecho tener confrontaciones internas muy fuertes. Hace unos días tuve unos temas antes de irme a mi viaje bastante fuertes, tuve exceso de servicio en CODA, entonces tuve que verme.
verme y decir hasta dónde quiero llegar. Y dije, bueno, listo, quiero llegar hasta aquí, porque empecé a verme a mí misma nuevamente. Ujú. Gracias, Claudia. Bueno, Rubén dice que está en un proceso de sanación de la ruptura de su matrimonio de 18 años, que tiene dos hijos mayores de edad, que ella decidió dejarlo. ¿Es adecuado hacer contacto cero? Entiendo que esto es diferente a la ley de hielo, de parte, o sea, él supone que es diferente, ¿no? Ella me escribe para que la salve de muchas cosas, pero eso me desestabiliza. Ujú. Mira, Rubén, yo he pasado por tres procesos de separación. Mi primer proceso pues fue con mi primer marido, el padre de mi hijo, durísimo. Estaba muy joven, muchos errores de lado y lado, y entré en un proceso de aceptación. eh, el segundo también, el segundo con una persona que me llevó a Coda. Hoy le agradezco porque en esa época esa persona me llevó a Coda. Y pues mi tercer marido, que fue como la persona que yo con la cual quería tener una relación hasta la muerte. Se enfermó y se murió. Entonces, cuando tú dices hacer contacto cero, depende de lo que tú estés viviendo en este momento. Es que ahí hay varias cosas. Primero, hay hijos. Si tú tienes una relación adecuada o inadecuada, hay que equilibrarlo. Cuando pasan temas fuertes como las infidelidades, me dejaste, muchas cosas que deterioran una relación y que deteriora, eh, digamos que esa comunicación asertiva y no hay comunicación, pues hay que hacer contacto cero, porque eso le ayuda también si hay hijos, ayuda en la relación con los hijos. Lo que nosotros buscamos siempre, Rubén, es la sanidad. Es que yo me sienta bien con el otro. Coda nos ayuda a buscar ese camino de sanidad a través del perdón. En algún momento hice una charla sobre el camino espiritual del perdón en los 12 pasos. Y yo digo que el perdón viene desde el principio, desde que yo me separo. ¿Sí? Y cuando yo entro a Coda y empiezo a visualizar los pasos, empiezo a darme cuenta que yo soy capaz de perdonar a pesar de muchas cosas. Pero también el perdón también viene del otro lado, que tantas cosas hice yo para que el otro también se sienta mal. ¿M? Entonces, porque fíjate que tú dices, ella decidió dejarme. Ok, ella tomó una decisión. Así como tú también me hubieras podido tomar una decisión. Entonces, hay que sentarse, y yo en esto voy a hablar un poquito que alguien estaba preguntando de los padrinos y madrinas. El padrino y la madrina es alguien como yo o como cualquiera de nosotros que hemos pasado un proceso de recuperación y que vamos en ese camino espiritual de la recuperación y podemos sugerir a través de la propia experiencia, fortaleza y esperanza algo para cambiar. Entonces, para resumirte, te digo, solamente tú y tu poder superior sabes si tú puedes con ella dejar de hablarle, pero es una situación que tú debes valorar desde el perdón y la sanación. ¿M? Desde el perdón y la sanación. Y no olvidemos todos que hay un sentimiento que es el que mueve al mundo, que es el sentimiento del amor. Yo en este momento entendí cuál es el sentimiento del amor, porque para mí el amor siempre era el amor de pareja, el amor ese que estaba, tenía la connotación de una relación. Yo amo a esta persona y de mi hijo, el amor de mi hijo, ¿m? Y de mi familia. Pero el amor es otra cosa mucho más importante. El amor es, aquí hay amor, aquí en este, porque nos estamos sanando todos. O sea, yo puedo ser un vehículo que mis palabras puedan llevarte a ti algo que te está tocando el corazón, ¿sí? Pero yo solamente soy un vehículo de ese amor. El amor tiene que ser universal y eso es lo que nosotros proyectamos en el 12, en el paso 12. Por favor, lleven
este mensaje de sanación y de amor al otro. Entonces te invito a que lleves ese mensaje de sanación y de perdón a tu pareja. De pronto, cuando tú sueltes tu dolor, Rubén, de pronto tú puedes entender qué está pasando ahí. Y muchas veces nosotros decimos, voy a salvar a esa persona. En Coda, yo aprendí que yo no soy salvadora de nadie, cada quien es responsable de su propia vida, ¿no? Y si se rompe un vínculo, pues hay que empezar a tomar un poquito de distancia. Eso te da también a ti sanidad, te da mucha sanidad. Bueno, hay muchos agradecimientos, Claudia. Ay, Eh, perdóname un segundito, que quiero decirles algo del padrino y la madrina, que muchos buscan padrino y madrina, que nosotros estamos todo el tiempo hablando de eso. El padrino y la madrina es una herramienta tan maravillosa porque nos invita que en estos momentos, por ejemplo, digamos estamos en soledad o en desolación, esos momentos de desolación, una llamada a la madrina o al padrino es salvador, súper salvador. ¿Cómo consiguen padrinos y madrinas? Asistan a reuniones. Y ustedes están en una reunión y vieron que les gustó como habló Claudia, pero de pronto habló cualquiera de nosotros y o sea, empaticé con esa persona. Posiblemente puede ser una persona que te pueda madrinar y entrégale esa petición a tu poder superior. Dame un padrino o una madrina que esté acorde con lo que yo estoy necesitando en este momento, que es mi recuperación. Eso les puedo decir de padrinos y madrinas. bueno, nuevamente gracias, Claudia M, por tu especial taller para este fin de año. Y bueno, te esperamos con ese otro taller, con ese otro tema que salió, que se podía hacer otro taller para el 2026. También esperamos que acá, entre los servidores, que seguramente hay muchos en el grupo, escuchando en este momento, nos inscribamos para tener la puerta abierta para Codatónica, el 24, el 25, el 31 y el primero. Bueno, te agradezco y nos despedimos, este, porque ya creo que ya es hora, ¿no? Sí, ya. Listo, corto la grabación.